Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial VFX en donde aprenderemos sobre concept art, qué es, cómo se hace y para qué sirve. Este es el tercer capítulo de esta serie VFX donde estamos trabajando este plano buscando mejorar este resultado. Ya vimos lo que es la rotoscopia y el cleanup, y estamos a 2 pasos de la gran composición. Vamos a comenzar con la definición de un concept art. Concept art es un método artístico que busca materializar una idea en imágenes, ya sea de personajes, locaciones o diferentes elementos, o mejor dicho, props. Esto es ideal para cuando no tienes idea si lo que tienes en la mente funciona en pantalla. Puedes probar muchas cosas y tomar referencias de otras películas o series. Por lo general, todas las películas de ciencia ficción lo usan para exponerlo ante los productores. También es algo que se comparte con todo el equipo de una película para que se vayan preparando en sus diferentes áreas. Es una pieza muy clave en esto. Cuando hice el cortometraje Un último respiro, no me tomé el tiempo para hacerlo, por lo que todo salió mal. Aparte, ni siquiera conocía esta técnica, por lo que este tutorial te va a venir muy bien. El resultado que vemos puede servir para 2 cosas. Concept art y matte painting. El matte painting es algo que ya vimos en este tutorial de composición y que seguramente usaremos esta técnica más adelante. Entonces, ¿para qué lo uso? Bueno, puedes utilizarlo de ambas maneras. Por lo general, los concept art se crean antes de rodar, pero en este caso ya se rodó, así que, ¿qué hacemos? Esto, vamos a agarrar los elementos y vamos a recrear con lo que ya tenemos. Ahora, como matte painting, puedo utilizar los elementos que vaya poniendo en el mismo video, por lo que sí sirve ambas técnicas, no solamente como para tener una idea de qué es lo que quiero, que sí es la parte más importante, sino que puedo llevar estos mismos elementos a After Effects. Hoy solo vamos a estar utilizando Photoshop, y quiero decirles que es necesario que tengan un conocimiento al menos mínimo de lo que es usar el programa, porque me voy a estar limitando a las técnicas que vamos a estar haciendo. Y quizá estás replicando lo que yo estoy haciendo, o quizá no, quizá estás haciendo otro trabajo. Van a haber cosas acá que te van a servir mucho, y quizá para tu composición necesites aprender otras técnicas que no las vamos a estar dando acá. Entonces, es necesario que sepas cómo manejar Photoshop. Aún así, se puede aprender. Antes de que te vayas, se puede aprender, porque hay mucha cosa que es lo mismo, es más de lo mismo, mucha máscara de recorte, mucha capa de recorte, objetos inteligentes y demás, que te van a servir para esta y para otra composición. Así que quédate y seguí mirando el video que vas a aprender no solamente a qué es un concept art, cómo se hace, sino que también vas a aprender ciertas cositas de Photoshop. Antes de ir a Photoshop, primero necesitamos hacer una pequeña investigación. Lo primero, ¿de qué va nuestra historia? Bueno, si ya viste Un último respiro, sabrás que el mundo es un caos y la gente no puede salir de sus hogares. Fue algo repentino y al parecer tóxico que está afuera y no se sabe qué es ni cómo ocurrió. Así que nuestro tipo de escenario es de ciudad, post-apocalíptico, ciencia ficción y catástrofe. Como referencia visual o de lugar, tomé de la serie Dark. Me gusta el concepto de la planta nuclear al fondo del plano. También tomé referencia de Soy Leyenda y de Cloverfield Paradox. Sumando esto que tenemos, podemos determinar que nuestro ambiente es nublado, con niebla y tóxico, y por el plano que tenemos es de noche. Lo siguiente será la separación de elementos. Esto lo puedes ir buscando en Google o en banco de imágenes gratuitas como Pexel o Unsplash. En mi caso, utilicé Envato Elements, que si bien no me paga por esta mención, sí quiero hacerlo, porque lo vale. Tiene estos renders 3D que podés buscarle la perspectiva que quieras. De otro modo, tendrás que descargar la imagen con el elemento que quieres ahí dentro y luego extraerlo. Luego, el procedimiento es el mismo. Todo hay que componer. Teniendo todos estos elementos, podemos ir a Photoshop, pero no directo al concept, sino que haremos un pequeño dibujo como bosquejo de lo que queremos. Acá no necesita ser detallado, solamente crea formas que entiendas y mira si te sirve la composición. Después se le puede agregar o quitar elementos.
Lo que debes hacer es separar todo en escala de grises. Lo negro es lo más cercano a la cámara, por lo que estará enfocado, y luego le vas dando diferentes tonalidades de gris hasta el blanco, que es donde la visibilidad ya es menor. Esto te marcará mejor las profundidades. Como puedes ver, dejé lo que sería el plano original más chico, pero lo mantuve abajo. Esto puedes hacerlo según el contenido que tengas. Si tu personaje no sale del plano, puedes ponerlo donde quieras. En mi caso, el personaje se acerca a la cámara y sale por debajo, por lo que tengo ese límite. El resto se puede reconstruir. Si hay algún elemento que no quieres dibujar o no crees que se llegue a entender, puedes traer elementos recortados y le agregas una superposición de colores, en la tonalidad que le corresponda. Puedes utilizar pinceles de Photoshop para crear formas como humo, nubes, fuego, partículas y demás. Recuerda separar todo por capas, así no se te complica al separarlo. Abajo en la descripción te voy a dejar una carpeta con todos los elementos que utilicé y un enlace para descargar pinceles de Photoshop totalmente gratuitos. No importa si no te queda excelente, acá solo es una prueba de posición de elementos, nada más que eso. Si te sirve así, prosigues a lo siguiente, si no, lo haces de nuevo y listo. Para mí, este dibujo es suficiente como para tener en orden mi composición, por lo que lo voy a dejar por acá. Pasamos a lo siguiente. Abrimos un nuevo lienzo y traemos nuestro dibujo referencia. Traemos el plano original y aprovechamos la rotoscopia que teníamos. Asegúrate que el plano que uses sea lo suficientemente abierto, así puedes tener el mayor rango como para componer. Selecciono ambas capas y lo achico a la escala que tenemos en la referencia. Solamente dejo el borde de la parte de abajo del plano. De este plano solo voy a utilizar la calle y el personaje. Dejo el cordón y lo demás se elimina. A ese cordón lo tendremos que duplicar. Para eliminar, una vez que lo tengas seleccionado, apretas este botón y te crea una máscara. Esto hace que no sea un corte destructivo. Es decir, puedes modificarlo luego si lo necesitas. Esto es lo que nos queda del plano original, el resto lo iremos construyendo. Comenzamos con la calle, creamos una nueva capa y con el lazo poligonal sigues la trayectoria de la calle. Luego vamos a edición, rellenar según contenido. Esto nos genera una textura en el área seleccionada, completándonos así la calle. Ahora necesitamos separar el cordón. Lo volvemos a seleccionar y apretando Ctrl J lo duplicas. Apretas Ctrl T para que te permita modificarlo, más clic derecho y le das a voltear horizontalmente. Subo la capa para que esté delante de la calle y luego otra vez Ctrl T y clic derecho y vamos a perspectiva. Si seleccionas uno de sus vértices se le modificará su ángulo, por lo que fíjate cómo te queda mejor. Así de simple tenemos la calle completa. Pero necesitamos una vereda antes de colocar los edificios, así que buscamos una imagen que las tenga con una perspectiva similar. Y acá es el mismo proceso. Lo que hicimos en los primeros pasos va a ser muy frecuente en este trabajo. Si ves que la selección tiene detalles en sus bordes que no quieres, vas a selección, modificar, contraer y le das la cantidad de píxeles que necesites sacar. Yo iría de 1 a 3 píxeles y le das OK. Luego, con el cuadrito de la máscara de recorte, ya te hace el corte en esos bordes. Nuevamente le ajustamos su perspectiva. Para el otro lado, lo duplicas, lo volteas y le cambias su perspectiva. Ten en cuenta la línea del cordón. Para las puntas que quedan mal, seleccionas su máscara de recorte y con un pincel en color negro le vas pasando en la zona. Asimismo para devolver una parte del recorte, pero con pincel de color blanco. Luego le das clic derecho a la capa y lo conviertes en objeto inteligente. Vamos a emparejar los colores. Para eso vamos a este simbolito de Yin Yang o como sea y buscamos tono y saturación. Damos clic en la casilla para que solo afecte a esta capa y comenzamos bajándole la luminosidad. Luego le buscamos un tono azulado y le bajamos la saturación.
Acá no hay un valor correcto, tienes que ir moviendo perillas hasta encontrar lo más adecuado. Luego le agregamos un efecto de brillo y contraste y le aumentas el contraste. Selecciones estos dos efectos y lo duplicas con Control J o apretando Alt y clic sostenido los arrastras hacia arriba. Los pondremos sobre la capa de la otra vereda, pero para que solo les afecte a esa capa debemos activar esta casilla nuevamente. Ahora traemos la planta nuclear. Lo ponemos por detrás de todo y lo ubicamos donde queremos que vaya. Recordemos que es un elemento enorme, pero a una larga distancia. Lo duplicamos para que sean dos y a una lo voy a voltear horizontalmente. Selecciono ambas capas y lo achico un poco. Repito el proceso con los efectos de tono y saturación. Luego, para debajo de las torres, me pareció bueno tener una central, que será casi imperceptible con todo lo que habrá, pero le va a dar su toque, aparte de ocultar la parte de abajo de las torres. Ahora sí, traemos todos los edificios y los ocultamos de momento. Trabajaremos de uno en uno con ellos. Ahora podemos agregar algún elemento para el fondo, como algún tejido como este. Esto lo puedes hacer antes o después, pero a mí me gusta ir haciéndolo en el momento. La parte de atrás tiene que estar desenfocada, por lo que a los elementos de ahí vamos a darle un desenfoque gaussiano. Habilitamos el primer edificio, le modificamos su perspectiva y escala, le agregamos los efectos y tomamos en cuenta que cuanto más atrás esté, más oscuro y desenfocado será. Repites el proceso con cada uno de los edificios y elementos que vayas agregando a la escena. Otro efecto que me sirve para bajarle los altos tonos a las imágenes es el efecto de niveles. La palanca de la izquierda es para las sombras y la de la derecha es para los altos tonos. Juega con eso para equilibrar sombras e iluminaciones con el ambiente. Otra cosa a tomar en cuenta son las proporciones. Si está más cerca de la cámara, el elemento debe ser mayor. Y tomando en cuenta la posición del personaje, el edificio debería ser más grande. A cada edificio le vamos a dar un nivel de desenfoque distinto. Como les dije, si es más atrás el desenfoque será mayor y si es más adelante el desenfoque será menor, pero debe tener igual. Es muy difícil que todo esté 100% enfocado y cuando lo está ya se nota que es un render o que no pertenece a la fotografía. Para el cielo buscamos una fotografía bastante nublada, que dé el aire tóxico, contaminado que buscamos. Le bajamos su luminosidad y le damos un tono verdoso al comienzo. También le damos un buen desenfoque. Podemos duplicar otro de los edificios del fondo y achicarle la escala para que parezca que esté más lejos y le agregamos un mayor desenfoque. Para los reactores vamos a agregarle el efecto de degradado y vamos a seleccionarle colores de su entorno. Luego le cambia su modo de fusión a multiplicar. Esto es para oscurecer y fundir más con el cielo. Duplicas el degradado y se lo pones al otro reactor. Para rellenar esta parte vacía vamos a traer una foto con varias casas unidas y la vamos a recortar. Puedes hacerlo con la selección directa o con el lazo poligonal, como te quede mejor. Lo convertimos en objeto inteligente y lo enviamos para atrás de los edificios. Lo dejamos bien chico porque esto está lejano. Le damos un poco de perspectiva, dando a entender de que puede haber un camino por ahí. Le agregamos los efectos de tono y saturación y brillo contraste y le damos un desenfoque elevado. Hasta ahora lo grueso ya está. Vamos a agregar nuevos elementos para nutrir esta escena, solo que ahora son más pequeños. Comenzamos poniendo un auto destruido. Este auto debe estar bien atrás, por lo que su escala será mucho más chica con respecto al personaje. Luego le ajustamos su luminancia, su tono y sus niveles. Le agregamos un par de semáforos a los que le vamos a agregar esos efectos y luego lo duplicamos y mandamos la copia para el frente. Cuida el orden de las capas para que no te quede por detrás de algo que en realidad no va ahí. Para darle un poco más de luminosidad a la luz del semáforo, vamos a crear una nueva capa. Le damos clic derecho y le damos en crear capa de recorte.
Y ahí, con un pincel difuso y un color verde, le vas pasando en el círculo correspondiente. Lo mismo para el otro. Vamos a agregar otro auto destruido, pero este va a estar más a la altura del personaje. Para justificar la iluminación que tiene la calle y el personaje, vamos a agregar las columnas de luces en la vereda. Luego las retocaremos más. Ahora vamos a agregar algunos efectos que crearán en el ambiente, como el fuego. Así que colocamos estas imágenes de fondo negro y le cambiamos su modo de fusión a trama. Te recomiendo que lo dupliques y conserves una versión original. Lo achicamos y lo colocamos en alguna ventana. Como es algo que se mueve, debemos darle un desenfoque de movimiento. Debe tener un valor bajo, pero es otro tipo de desenfoque. Le quitamos un poco la saturación y luego lo duplicas junto con la capa de tono saturación y lo colocas en otra ventana. Puedes modificarle su perspectiva si es necesario. Repites el proceso con las diferentes imágenes de fuego y si tiene paredes por delante, como en este caso, apagas la visibilidad de la capa y seleccionas la pluma. Y de ahí le pasas por toda la silueta de la pared. Una vez que lo tengas, activas la visibilidad de la capa y vas a selección. Te va a aparecer esta ventana donde puedes ajustar la cantidad de píxeles que quieres suavizar, como un calado. Le das a OK y creas una máscara de recorte como ya vimos. Y si te aparece al revés, lo que haces es seleccionar la capa de recorte y apretas Control-I, y esto lo que hace es invertirlo. Le copia los efectos de desenfoque y puedes modificarlos según te parezca. Repites el proceso con los demás fuegos y por encima le agregas un desenfoque gaussiano para nivelar con el desenfoque de la cámara. Para reducirle la iluminación que ya tienen los elementos, movemos la palanca derecha del efecto niveles y lo va oscureciendo más. Esto lo haces con los que se ven más brillantes que otros. Este auto debe tener una fusión en el desenfoque, ya que por la cercanía que tiene con el personaje debería estar enfocado, pero el frente del auto da en una parte que está desenfocada. Para solucionar esto vamos a duplicar el auto sin olvidar los efectos que tiene, y a una de las copias le agregamos un desenfoque gaussiano. Le damos el mismo valor que tiene el edificio de al lado. Luego le creamos una máscara de recorte y con un pincel difuso en negro le pintas en el área cercana al personaje. De esa manera te va a quedar una parte sí y otra no. Ahora, para nutrir nuestro storytelling, vamos a crear una fuga a partir de un reactor. Para eso seleccionamos a uno de ellos y con la herramienta del lazo poligonal vamos a crear lo que sería una ruptura. Si fuera algo más cercano a la cámara, te recomiendo que uses una fotografía de una ruptura real y se lo compones sobre el reactor. Pero como en este caso está lejos, no se va a notar. Una vez que queda la selección, repites el proceso de la máscara de recorte. Es más de lo mismo. Y ahora vamos a dibujar lo que sería el lado interior del reactor roto. Así que creamos una capa y con un pincel duro vamos a simularlo. Busca que tenga un color oscuro extraído de la escena, más precisamente del reactor. Más adelante estaremos poniendo algo dentro de ese hueco. Ahora vamos a trabajar en crear sombras y quitar ciertas partes luminosas de la escena, como este tanque de agua.
Para eso creamos una capa y con un pincel difuso, un color negro extraído de la escena, modo de fusión en superponer y le bajamos su opacidad, comenzamos a pintar. Y para que quede pintado solo en ese elemento, le das clic derecho a esa capa y le das a crear máscara de recorte. No solamente le pasamos al tanque, sino a todas las partes del edificio que deberían estar oscuras o quemadas. Luego agregamos una nueva capa y buscamos un pincel de humo y comenzamos a pasarle por encima del fuego. También en superponer y le bajamos su flujo. Aparte de eso, le agregamos un desenfoque gaussiano. Y para la iluminación del fuego creamos una nueva capa como capa de recorte y le damos un amarillo extraído del fuego. Le ponemos una fusión de luz suave y le vamos pasando en los bordes de la pared donde la luz del fuego pueda llegar. Tiene que ser algo sutil, a lo que es de noche y esta es una de las principales fuentes de luz, bien puede reflejar en varias partes. Para agregar iluminaciones en otras áreas y puede que con un color más amarillo y más claro, creas una nueva capa. Recuerden siempre ubicar bien la capa para que esté por detrás o delante de los elementos correspondientes. Para la iluminación de los postes vamos a crear una nueva capa y con un pincel difuso blanco le pasamos en el área donde sale la luz y le cambiamos su modo de fusión a luz fuerte. Y para el haz de luz vamos a usar un PNG o podés crearlo tú mismo a partir de pinceles. Le cambiamos su modo de fusión a luz focal y con una máscara de recorte comenzamos a direccionar mejor la luz, quitándole partes que no van. Luego le bajamos su opacidad. Copias esa luz y se la colocas en el poste de atrás. Continuamos el proceso de las partes oscuras e iluminaciones en los demás edificios. Ten en cuenta que la iluminación de uno puede afectar al otro. A los elementos que están más al fondo, como la central nuclear y las casas unidas, bájale mucho la iluminación, cosa que sea solamente una silueta. Para darle mayor profundidad entre edificios, vamos a crear capas entre ellos y con un pincel de humo y una baja opacidad le vas pasando sutilmente. Y para la sombra de los semáforos lo duplicamos, le damos control T y le ajustamos su perspectiva, cosa que quede bien estirado y en punta hacia el final. Lo rotamos y lo colocamos por debajo del semáforo. Le ajusta su escala. Luego le damos doble clic a la capa y vamos a superposición de colores y le das un negro. Le aumentas el desenfoque y queda. Luego creas otra capa como de recorte con el semáforo y le das un sombreado abajo. Esto es lo que se llama Ambient Occlusion, que es como el rebote de la sombra. Repites el proceso con los demás, y si tienes una curvatura de por medio como el cordón, puedes darle control T y le das a deformar. Con clic creas puntos a los que puedes mover de esta manera para crear ese efecto de escalón. Tómense el tiempo que sea necesario para darle el mayor realismo a la escena. Repasa todos los lugares donde debería haber sombra y que vayan en la misma dirección. Puedes guiarte por la sombra del personaje.
Volvemos al reactor. Acá creamos nuevas capas entre el medio de la rajadura y lo que creamos de interior. La primera capa le damos un humo suave y más grande, y más al interior y en otra capa le damos un humo más denso y saturado. También le damos una iluminación a los bordes de la rajadura. A las vallas de atrás las desenfocamos y podemos traer una hacia adelante, que la haremos más grande y le retocaremos la perspectiva si es necesario. Ahora, si recuerdan los colores que había puesto en el cortometraje, partían del azul violeta que tiene el plano original y le había agregado un humo verde. La combinación de estos colores no me resultó de mi agrado, por lo que traten de buscar una combinación de colores complementarios. En este caso opto por el naranja, ocasionado por el fuego y la contaminación. Si a estos colores los combinas con el del plano original, tendrías una combinación orange teal, de la cual si lo aplicas correctamente es agradable a los ojos y es cinemática. Para darle un mejor ambiente, usa los humos de los edificios que son más chicos como los más intensos, y luego le agregas humos grandes pero suaves. Y si tienen los laterales cortados, le creas una máscara de recorte y con un pincel difuso lo suavizas. Esto también aplica para cuando quieres que el humo solo afecte a una parte y la otra no. Te recomiendo que hagas este proceso desde atrás hacia adelante, edificio por edificio. Para fundir al personaje en el humo, vamos a tener que hacer un clean-up del personaje en el plano original, ya que al pasarle a la rotoscopia una máscara de recorte no le hace nada. Vamos al plano original y con el pincel de corrector puntual vamos sacando el personaje. Entonces, al volver a la máscara de la rotoscopia, podemos ajustarla más claramente. Le fundimos más que nada las piernas, ya que la densidad se encuentra más abajo que arriba, y puedes darle una tonalidad más cálida con tono y saturación. Lo mismo con las veredas y la calle. Una vez que quedes satisfecho con la composición, aprieta las teclas Shift, Control, Alt, R y E y te crea una capa con la composición unida, y con clic derecho le damos a convertir en objeto inteligente. Luego vamos a Filtro, Cámara Raw y en básico le vamos a ajustar su temperatura a más cálido. Le bajamos apenas su exposición, le damos contraste y le aumentamos su iluminación. Le damos un poco de textura y claridad y le reducimos el valor en borrar niebla, ya que lo que queremos es que la haya. Luego bájale un poco la saturación y aumentale la intensidad. Sé sutil a la hora de darle estos efectos, ya que puede quedar demasiado marcado y no queremos eso. Para terminar en esta parte le di una distorsión de cámara, una viñeta y un granulado. Puedes ver el antes y el después. Cerramos la ventana de cámara RAW y lo vamos a duplicar 2 veces. Vamos a darle una aberración cromática, que es un efecto que tienen las cámaras de cine y le da su toque. Le damos doble clic a una de las capas y vemos estas casillas. Le desactivamos el verde y el azul y solo nos quedamos con el rojo. Y al otro lo mismo, pero nos quedamos con el azul. Ahora seleccionamos una capa y con las flechitas lo vas moviendo 1 o 2 píxeles máximo para un lado. Y lo mismo con la otra capa de color, pero para el otro lado. Te genera este efecto. Da una última revisada en el orden de las capas, o si alguna punta es notoria, córtala. Ahora es cuando se debe prestar atención a los detalles. Para terminar, vamos a unir de nuevo todas las capas con las mismas teclas de antes, y lo que hacemos es darle un LUT. Para eso vamos al Xinjiang y buscamos consulta de colores. Cliqueamos en la primera casilla y en cargar LUT. Lo buscamos donde lo tengamos y listo, queda aplicado. Para exportar vamos a Archivo, Exportar, Guardar para web y al aumentar su porcentaje puedes hacer que su tamaño aumente el doble. Y con esto tenemos nuestro Concept Art y Matte Painting, ya que más adelante estaremos seleccionando estos archivos para llevarlos a After Effects. Pero antes hay un último paso previo a la composición final, y es el traqueo de cámara. Vamos a ver las diferentes maneras de hacerlo
y cómo poder aplicarlo para estos planos que son complicados. Así que espero que les haya servido este tutorial para tener una mejor noción de lo que quieren lograr. Si les gustó, denle me gusta y si tienen alguna duda pueden dejármela en los comentarios que les estaré respondiendo a la brevedad. Así que nos vemos en la próxima y no se olviden, motivación, paciencia y trabajo.